quiero compartir con todas y todos está relacionado con un tema que ha sido de vital importancia, sobre todo a partir de la década de los 90, y que se ha extendido hasta nuestras fechas, que son los discursos educativos acerca de la alteridad y de la inclusión educativa y de la formación para la vida, que son los tres conceptos con los cuales estos discursos se han hecho presentes en el imaginario de la formación docente. En mi caso particular me interesa señalar cómo hay dos ámbitos claros de discusión sobre estos temas que están muy ligados a lo que he llamado el proyecto educativo moderno, inspirado en el Tratado de Pedagogía de Kant, y que ha trascendido sobre todo a nivel de la política educativa que ha emanado al respecto. En el caso, sobre todo de estos dos tipos de discurso, el inspirado en el proyecto educativo moderno, el sujeto educativo se concibe desde la universalidad y la educación como un espacio de formación para la vida privada y pública, en el que la relación con un otro surge por el reconocimiento de un derecho a ser tratado como un igual. En contraposición, otro tipo de discurso pedagógico prefiere considerar un sujeto de la educación que se perciba desde la singularidad, que discierna que hay un otro distinto de sí, con el cual convive y establece diferentes relaciones. Este otro tipo de discurso es el que vamos a encontrar mucho más afín a la vivencia cotidiana de los salones de clase y al reto de cada educador o educadora por pensar desde la singularidad cómo actuar pedagógicamente en su aula. Entonces tenemos dos tipos de discurso que coexisten entre sí. El primero, el de inspiración kantiana, que ha sido y sigue siendo utilizado como un marco político para poder establecer normativas al respecto. Y un segundo tipo de discurso, que es el que requiere el docente para pensar a su estudiante particular desde su propia situación cotidiana. Quizás por esta razón, en el caso de Costa Rica tenemos diferentes leyes y tratados que siguen esta normativa internacional. Para ello podemos señalar que el primer documento fundamental es la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, la Convención sobre los Derechos de la Niña y del Niño de 1989, y luego diferentes documentos que han emanado tanto de la ONU y de UNESCO, como el Foro Mundial sobre la Educación de 1990, normas uniformes sobre igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad de 1993, la Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas Especiales, concentrada en acceso y calidad, más conocida como la Declaración de Salamanca de 1994, el Foro Mundial de Educación para Todos del 2000 y la séptima reunión regional de ministros de educación del 2001. Este lo señalo porque es a partir de esta séptima reunión que el país se compromete con los países latinoamericanos a desarrollar normativa específica sobre estos temas. En este sentido, si lo vemos así, la normativa nacional
está caracterizada por las siguientes leyes. La famosa Ley 7600, que habla de la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad desde 1996. La Ley 7948, que es la aprobación de la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, que es de 1999. La Ley 8661, aprobación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad del 2008. Y la más reciente, que es la Ley 8899 para la promoción de la alta dotación, talentos y creatividad en el sistema educativo costarricense. Si nos damos cuenta, por lo menos 3 de estas 4 leyes hacen mención a la accesibilidad y a la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. Y es esta más reciente, la del 2010, que el espacio de inclusión y de alteridad se abre a otro escenario, que es el caso de aquellas personas que tienen capacidades especiales y que requieren una educación distinta a la que ocurre en nuestras aulas tradicionales. De ahí en fuera, a nivel legal, no hay otras leyes que retomen el tema de la inclusión y de la alteridad desde otro punto de vista. Vean que esto también ha sido emanado sobre todo por los aportes, foros y compromisos internacionales que el país en un determinado momento asumió. Estos aportes normativos inspiran y generan mandatos hacia los países para responder al cumplimiento de sus principios, que contribuyan a propiciar una sociedad inclusiva a partir del proceso educativo. En el caso de América Latina, se lleva a cabo un programa regional y un plan de acción mesoamericano para realizar las tareas que demandan la educación inclusiva, como que en este caso vamos a entender por educación inclusiva sobre todo la atención a las personas con necesidades educativas especiales. ¿Qué aspectos toma en cuenta este plan mesoamericano? Son los siguientes: la toma de conciencia para la educación inclusiva, el desarrollo de un currículo inclusivo, el desarrollo de leyes, políticas, normativas y procedimientos, y un proceso de desarrollo profesional para facilitar la educación inclusiva. Si nos damos cuenta, estos aspectos del plan siguen escribiéndose en la tónica que mencionaba anteriormente, un discurso donde se requiere que ese sujeto educativo se conciba desde la universalidad. Pero el docente, en su ejercicio, este discurso no tiene ningún sentido si no se le forma para atender la diversidad dentro de su aula y para saber cómo hacer frente a lo que es demandado por cada uno de sus estudiantes. Para ello, sí es muy importante partir de su singularidad, de la singularidad que cada uno de nosotros somos dentro de un colectivo llamado grupo. Este concepto de singularidad, además, tiene como ventaja la posibilidad de ver a su estudiante más allá de alguien que tiene alguna necesidad educativa especial, que en algunos casos pues, puede de alguna manera revictimizar a la persona con necesidad educativa especial. En algunos estudios realizados tanto fuera como dentro del país, se ha notado que los jóvenes que en la primaria tuvieron alguna adecuación curricular no significativa, en la secundaria no quieren ser reconocidos
como chicos o chicas que tienen este tipo de necesidad. Y por lo menos en la universidad tampoco, ¿verdad? Quieren pasar desapercibidos, aunque por toda esta normativa internacional, aún en la formación universitaria tenemos una obligación legal para atender las necesidades educativas especiales de nuestros estudiantes. En el Programa Regional de Educación Inclusiva se señala que esta tiene que ver con la capacidad y el compromiso de un cambio de esquema de todos los involucrados, que permita construir una escuela que responda a la diversidad. Por lo tanto, es vista como un proyecto educativo y de transformación social, como respuesta a una realidad que impera en la sociedad y más concretamente en las aulas. Un nuevo modo de entender la educación y por tanto la escuela. Dentro de esto, uno de los aspectos que a mí más me interesa es reiterar cómo desde esta necesidad práctica que requiere el docente se aviva muchos de los planteamientos de los pedagogos críticos, entre ellos el de Paulo Freire y su crítica sobre la educación bancaria. Quiere decir que de una u otra manera estaríamos cuestionando los modelos tradicionales de educación y abogando por un modelo de educación más personalizado. Por supuesto que muchos dirán, ¿verdad?, que a nivel filosófico puede ser muy atractivo discutir este punto de vista desde una teoría de la educación como la emancipatoria de Paulo Freire, pero quizás es muy difícil pensarlo desde propiamente la realidad cotidiana de un aula que tiene alrededor de 30 estudiantes o más. Sin embargo, pareciera ser que esos son los grandes dilemas, ¿verdad? Por un lado está el discurso normativo, que además se convierte en una exigencia, y por otro lado la necesidad práctica de un docente que tiene que dar cuenta de la diversidad de sus estudiantes. El planteamiento de la educación inclusiva, por lo tanto, genera polémica en torno a estas visiones pedagógicas, especialmente abogando por el reconocimiento de la singularidad, de la heteronomía y sobre todo basado en la alteridad, en la medida en que se amplía el conocimiento y este cambia de perspectiva hacia otra mirada. Yo quisiera compartir con ustedes un texto de Bustamante que dice: la libertad es el impulso, la negación del otro, la falta de pausa para poder delinear un proyecto. En libertad nada se produce, en la coacción de la ley, en cambio, se crea la pausa, aparece el deseo, que lo es de un objeto intangible, construible en la misma dinámica de su consecución, y por lo tanto algo, no todo, puede ser hecho, pensado, realizado. Se necesita una restricción para poder actuar y no ser actuado por el impulso. Un juego solo es posible con reglas. En ausencia de reglas, nada se puede jugar. La regla es el referente otro, el que no constituye una razón interna, pero extraña, sino una razón externa, y que se volverá familiar, al menos no tan extraña. Así, en esta dimensión de la disciplina, educar no es dar libertad, es restringirla. ¿Por qué Bustamante piensa de esta manera? Bueno, porque una de las cosas que más nos exige la educación inclusiva es pensar al otro y ponernos en los zapatos del otro. Intentar entendernos como hombres y mujeres con nuestras propias diferencias. Y el discurso universalista nos hace ver y sentir a todos iguales. Y cuando hablamos de libertad dentro de ese otro tipo de discurso, lo hacemos de modo universal e igualitario.
pero no apreciando las exigencias que el otro demanda, el otro en la vida concreta, en la realidad inmediata del acto pedagógico. En relación con lo anterior, la universalidad del sujeto educativo también genera polémica en el discurso de la educación inclusiva, porque similar a lo que ocurre con la autonomía, la universalidad exige una determinada forma de ser, contraria a la singularidad que expresa cualquier individuo y que está presente en la heterogeneidad del aula. Esta es una cita de Bárcena y Melich, que dice lo siguiente: el otro no es, en Ascéticas Ilustradas, un sujeto singular, un rostro imposible de describir y de atrapar en la esfera de mis conceptos o de mi poder, sino un sujeto trascendental. El otro, en las éticas de la ilustración y sus derivadas, me muestra su humanidad, que yo comparto como sujeto capaz de autonomía, pero no su singularidad humana e irrepetible. No me muestra bajo este esquema su rostro. Yo creo que esta cita es bastante interesante y clara al poner en punto dónde está el dilema entre los dos discursos. Uno que me exige posicionarme desde la universalidad para poder exigir este reconocimiento, que ha sido lo que ha dado fruto al establecimiento de los diferentes foros, tanto internacionales como nacionales, y que derivó con muchos años de diferencia en el establecimiento de las leyes, y lo otro, lo que se requiere en la inmediatez del ejercicio docente. En la Declaración de Salamanca de 1994, dice lo siguiente: el principio fundamental que rige las escuelas es que todos los niños deben aprender juntos, siempre que sea posible, haciendo caso omiso de sus dificultades y diferencias. Las escuelas deben reconocer las diferentes necesidades de sus alumnos y responder a ellas, adaptarse a los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje de los niños y garantizar una enseñanza de calidad por medio de un programa de estudios apropiado, una buena organización escolar, una utilización atinada de los recursos y una asociación de sus comunidades. Debería ser, de hecho, una continua prestación de servicios y ayuda para satisfacer las continuas necesidades especiales que aparecen en las escuelas. Frente a esta exigencia de UNESCO, el discurso igualitario de las oportunidades educativas le exige al Estado revisar las prácticas de inclusión y repensar los ámbitos de acción, dando énfasis al sentido de una sociedad que en sí no existe, sino solo por la participación de los individuos. Gentili, citando a Mises, señala que el individuo vive y actúa en sociedad, pero la sociedad no es más que esa combinación de esfuerzos individuales. La sociedad en sí no existe, a no ser a través de la acción de los individuos. En esta ilusión imaginaria, fuera del ámbito de las acciones individuales, hablar de una existencia autónoma e independiente de la sociedad, de su vida, de su alma y de sus acciones, es una metáfora que puede conducir fácilmente a errores groseros. A mí me gusta mucho esta mirada de Gentili, porque de alguna forma es la manera en que nosotros hemos utilizado este discurso del proyecto educativo moderno como una metáfora, pero que no, en el fondo no subsana una relación más directa y pensada que pueda articularse desde la práctica. Y esto lo que logra es que de una u otra manera se continúe perpetuando la falsa idea de que lo que es teórico está alejado de la práctica. Y esa es la lectura que usualmente se hace de este tipo de discurso, donde no tenemos en cuenta que estamos hablando de personas históricas, individuales, concretas, que están en una situación de aprendizaje.
Desde esta perspectiva, la diferencia y la alteridad son constitutivos de la vida social e irreductibles en relación con la convivencia y el proceso educativo. Estas características requieren ser potenciadas para generar cambios sociales a partir del replanteamiento de los fines educativos heredados de la tradición kantiana, como se plantea en algunas concepciones pedagógicas. Quiero citarles a Gimeno, ¿verdad? Porque este es el espíritu que está presente en la mayoría de estas formas de abordar la inclusividad, donde señala lo siguiente: los seres humanos nacen en condiciones de desigualdad y son desiguales en la realidad. El que sean iguales, hacerlos iguales es una invención contrafáctica, un acto de voluntad o aspiración que hay que imponer a esta realidad a la que debemos resistir. Por lo tanto, la igualdad hay que buscarla activamente con estrategias adecuadas. La desigualdad, en cambio, se produce y reproduce espontáneamente, dejando discurrir lo existente. Con nuestras actuaciones podemos incrementar la que ya existe o producir otras nuevas. Afirmar la diferencia no significa discriminar, al contrario, implica reconocerla y por consiguiente asumirla y hacer frente a las diversas formas de discriminación. Gentili señala que esto, ante todo, tiene que ver con la deconstrucción, que cualquier condición analítica se realiza para pensar en la remota posibilidad de una sociedad donde los seres humanos se encuentren, inventen, imaginen o luchen por edificar las bases de su igualdad, un espacio de singularidades y universalidades compartidas, de diversidad y de pluralidad. Para finalizar, porque ya me están anunciando que debo terminar, solo quiero señalar lo siguiente. Aunque tampoco se puede ocultar que la diferencia y la alteridad generan relaciones ambiguas y por eso el reto más importante de la educación inclusiva es el poder convivir y compartir desde la singularidad, como lo señala Gimeno, la percepción de la existencia del otro como alguien diferente es motivo de acercamiento y puede serlo de alejamiento o de rechazo. Como el ser humano es cultural, sus características culturales pueden ser motivo para cualquiera de estas dos actitudes. Así pues, desde la educación inclusiva se requiere replantear la relación con la alteridad. Para ello es indispensable partir de su existencia y del reconocimiento de la convivencia como el escenario primario en la que ésta se desenvuelve y se exterioriza en y con el lenguaje. Quiero finalizar comentando este texto de Skyliar, en el cual dice que, y en medio de la convivencia educativa y de su crisis, hay la crisis de la conversación. Ya casi no se conversa con nosotros, ya no se conversa de otras cosas. En el mejor de los casos, solo se conversa siempre entre los mismos y siempre de las mismas cosas. El lenguaje se ha vuelto un refugio opaco de narrativas sombrías, donde cada uno repite para sí y se jacta indefinidamente de sus pocas palabras, de su poca expresividad y de su incapacidad manifiesta para la escucha del lenguaje de los demás. Casi nadie reconoce voces cuyo origen no le sean propias. Casi nadie escucha sino el eco de sus propias palabras. Casi nadie encarna la huella que dejan otras palabras, otros sonidos, otros gestos, otros rostros. Lo anterior supone buscar un fundamento epistemológico, ontológico y ético que reconozca la diferencia y la alteridad frente al discurso educativo trascendental. En este contexto se retoma el concepto de hospitalidad de Hannah Arendt y el de Jacques Derrida como un intermediario en la tarea por reposicionar el reconocimiento del otro en la relación pedagógica, entendida esta como un proceso que influye en la dinámica de relación en el centro educativo,
a partir de los involucrados inmediatos en la formación, docente, estudiante, comunidad. Muchas gracias por su atención.